Vayan conmigo, hermanos, en Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en su versículo 11. Vamos a leerlo audifonalmente. Romanos 6, 11, vamos a terminar todos hasta el 14. ¿Ya están ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios en Romanos 6, 11. Ustedes van a leer el 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todos. Palabra de Dios, tome su asiento. Ser espiritual. Ser espiritual. Es común escuchar hoy en día, hermano, cuando se habla del Espíritu Santo, hay muchas cosas que se han levantado. Pero, ¿cuál es la evidencia? Ser espiritual. ¿Cómo sé si soy espiritual? ¿Cómo sabe usted si es espiritual? Hermanos míos, es evidencia que somos nueva criatura cuando vivimos y andamos en una vida espiritual, porque tenemos el Espíritu de Cristo, la esperanza de gloria en cada uno de nosotros, según Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escuchen esto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, el Espíritu de Cristo vive y mora en nosotros. ¿Usted siente eso? ¿Usted cree que Cristo mora en ti? Es una pregunta muy grande que les estoy haciendo. ¿Seguro que Cristo mora en ti? Todos los verdaderos hijos de Dios deben hacer lo que dice Romanos 6, 11 al 14, que apenas dimos lectura. Escuchen qué dice el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchen esta palabra, hermanos. Es muy importante que lo entendamos. Así también vosotros, dice, ¿quiénes son estos a quién se está dirigiendo el autor? A nosotros los cristianos. Consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que nos morimos con el pecado, no. Que consideremos que el pecado ya está muerto. Es decir, ya no nos acordamos del pecado. O sea, ya no tenemos que estar en el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. ¿Seguros? Cristo está en ti. El pecado ya es un muerto para ti. Los incrédulos sí, aún todavía adoran a sus muertos. Ellos, ¿qué hacen cuando hay Día del Muerto, le llaman en Halloween? Todavía los incrédulos van a ir y todavía rezan a sus muertos. Nosotros no le rezamos a nuestros muertos, ¿o sí? No. Así es el pecado delante de nosotros. Ya no lo deseamos. Ya ni nos acordamos del pecado. ¿Correcto? Pero el problema aquí, escuchen esto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos entonces, ahora, si el pecado es muerto para nosotros, ahora tenemos que ver a Cristo como vivos, resucitados. Escuchen esto.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es muy importante esto, hermanos. Hay veces nosotros, como hemos venido hablando, pensamos que el pecado es el que nos ataca. Pero escucha qué dice la palabra de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es ese cuerpo mortal? La carne, el yo, el ego. Pero escucha qué hace esta carne al pecado. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, uno tiene que obedecer al pecado. Usted dice, no, yo no obedezco al pecado. Pero usted bien que puede mentir, bien que puede robar, bien que puede enojarse, bien que puede hacer otras cosas. Entonces usted todavía obedece al pecado. ¿Correcto? Esto es muy claro. Escuchen el otro que dice en el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si se pone mucha atención a lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, nosotros mismos le presentamos nuestros miembros al pecado. O sea, voluntariamente nos estamos sometiendo al pecado. Entonces no debemos hacer eso, eso es lo que está diciendo aquí. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como hijos de Dios, hermanos míos, debemos depender en el Espíritu Santo para guiarnos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y acciones. ¿Cuántos dependen del Espíritu Santo en este tiempo? Amén. Ahora voy a hacerles una pregunta. No se vayan a enojar conmigo. Dependemos del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí hubo poco. Amén. Porque saben lo que viene. ¿Cuántos leen la palabra de Dios todos los días? Amén. Eso es depender del Espíritu Santo. Porque si no leemos su palabra todos los días y nosotros decimos, dependemos del Espíritu Santo, amén, danos sabiduría, danos inteligencia, danos poder, pero no leemos la palabra de Dios, entonces no dependemos del Espíritu Santo. Si dejamos de depender de la guía del Espíritu Santo, es una muestra que no estamos al nivel de ser llamados hijos de Dios. ¿Entienden esa palabra, hermanos? Si nosotros no dependemos de la guía del Espíritu Santo a través de su palabra, la pregunta aquí, entonces ¿deberíamos ser llamados hijos de Dios? No, ¿verdad? Gracias a mi hija. Dijo. No. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios debe depender del alimento espiritual. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Podemos saber que estamos andando en el Espíritu si nuestras vidas muestran el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 al 23. Ser espiritual es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo, estoy hablando de la Biblia, more abundantemente en nosotros.
Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esos son los espirituales. Pero hoy en día, hermano, hay una mala interpretación de andar en espíritu, o vivir espiritualmente, o ser espiritualmente. Uno no puede llegar a ser espiritual si uno no come de lo que es espiritual. Andar espiritual o ser espiritual no es hablar en lenguas. Ya hemos hablado mucho de esto. No es que sentir caer fuego del cielo y uno empieza a temblar y caerse en el suelo. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es estar lleno de la palabra de Dios, andar conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es ser espiritual. La muestra que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo nos guíe en pensamientos, en palabras y en acción. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No lo digo yo, Romanos 8:14. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos? Gracias, hermano anciano. Leyendo la palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿estamos siendo guiados entonces? No. Ahora hago una pregunta, hermanos. ¿Usted piensa que está siendo guiado por el Espíritu Santo? Amén. ¿Lees entonces la palabra de Dios todos los días? ¿Ven dónde estamos, hermanos? Muchos de nosotros, soy de la iglesia centroamericana, Hueso Colorado, somos celosos hasta con el nombre. Pero ser guiados por el Espíritu Santo, quedamos muy cortos. Hasta un católico creo que lee más su Biblia que nosotros. El mormón, el testigo de Jehová, el adventista, aunque son sectas, ellos tienen su costumbre, pero muy hechos en su sangre. Ser espiritual es ser guiados del Espíritu Santo todos los días a través de su palabra. Conclusión. Así como hemos recibido a Cristo por fe, Él nos pide que andamos en Él por fe a través de su palabra. Hasta que seamos llevados al cielo y escuchemos de nuestro Maestro: bien hecho, siervo fiel. Pero mientras no escuchamos eso, hagamos lo que dice Efesios 4:22 al 32. Los invito a ir en Efesios 4:22 al 32. Pónganse de pie, hermanos, y aquí vamos a terminar. Efesios 4:22. Mientras no escuchamos, hermanos, mientras no escuchamos esas palabras: buen siervo fiel, bien hecho, por poco me has sido fiel, por mucho te pondré. Mientras no hemos escuchado esas palabras, debemos andar como dice Efesios 4:22 al 32. ¿Están ahí, hermanos? Leamos todos como si estuviéramos cantando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despejaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad. Sigue. Airaos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oramos.